Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en este nuevo podcast que llamaremos ¿Cómo te jode la inteligencia artificial? Literalmente hablaremos del impacto que creo que ha hecho pues, con tanto boom que se le ha dado en redes, con tanto boom que es que estos influencers, gurús, como las quieras llamar, han, han hecho con relación a la inteligencia artificial. Creo que hablaremos más que todo del impacto de esta inteligencia artificial en la industria del diseño, la publicidad y todos aquellos que se sientan amenazados y sí, se sientan amenazados por esta nueva situación que se está generando gracias a estos hermosos influencers que tenemos ahora y vendedores de basura que se aprovechan de cualquier cosa para sacarle plata a la gente. Pero bueno, entonces, no sé, pues vamos al hecho que sí, el uso de de la inteligencia artificial ha aumentado en muchos campos, sobre todo en la publicidad y el diseño. Y sin embargo, a veces la tecnología no está exenta de desafíos y choques contra los profesionales de diseño, de publicidad y otros medios que lo están usando. Realmente la inteligencia artificial se está utilizando cada vez más en las industrias para crear contenido, para enviar mensajes automatizados, para crear imágenes sin dueño. Em, ¿Qué más les digo? Realmente, pues una de las primeras ventajas que creo que veo en una inteligencia artificial es que analiza enormes cantidades de datos y toma decisiones demasiado rápidas y precisas. Eso se le aporta a la inteligencia artificial. Esto también permite que los diseñadores y publicistas pues realicen los trabajos más eficientemente, supuestamente, y pues den un resultado más efectivo. Realmente, sin embargo, algunos diseñadores y publicistas realmente temen que la creciente adopción y gestión y creación de cosas con inteligencia artificial pueda desplazarlos y pueda denigrar más su trabajo y su precio, porque sí, aceptémoslo, estamos en un mundo que todo el mundo quiere aprovecharse de nuestro trabajo, pagarnos menos por lo que vale nuestra creatividad, nuestro diseño, nuestro estudio. Y pues sí, les doy la razón de que la inteligencia artificial está hundiéndonos más en este mundo. Sin embargo, creo que no seremos reemplazados, literalmente reemplazados, pero sí mucha gente y muchas empresas de pacotilla estarán teniendo más toderos, como los llamo yo, más moguls toderos, y pues despreciarían más como nuestra inteligencia, nuestra capacidad de hacer las cosas. Tendremos que tener 50.000 títulos y 50.000 cosas para cobrar un mínimo. Em, Realmente muchos expertos argumentan que la inteligencia artificial realmente no lo puede reemplazar todo completamente, sobre todo la creatividad humana, pero lastimosamente eso es lo que nos están sobrevalorando. Entonces, nada, les dejo como esa inquietud para que tengan en cuenta de que, sí, muy bonito, muy chévere, muy rápido, pero que hay de las personas que llevan años y años trabajando en esto, ¿m? O los pelados que están empezando, que van a terminar haciendo. Estos, estos puntos son unos de los que más he visto y más he escuchado en relación con esto.
Y realmente, pues sí, nosotros podemos comprender las emociones humanas y plasmarlas, pero a la gente no le interesa esto, a la gente no ve esto, la gente ve una imagen, un texto, un video y no ven el proceso que hay detrás. Falta como eh, que la gente le explique que hay un proceso largo y tedioso para hacer cualquier cosa que se haga en este medio y que eso implica tiempo, implica estudios, implica teoría práctica, literalmente. Em, no sé, otro problema que se presenta con las inteligencias artificiales en el medio es el riesgo de perpetuar prejuicios y estereotipos. ¿M? Entonces, pues obviamente las IAs aprenden con los datos con los que se alimenta el Internet y puede repetir patrones de discriminación y exclusión representadas en la sociedad. Ya sabemos cuáles son, no los puedo decir porque me banean. Esto puede pues dar lugar a una publicidad o un diseño que perpetúe estereotipos sexistas, racistas, de índoles, ya saben, religiosos, políticos, sociales. Y realmente es importante que los diseñadores y profesionales del medio de la publicidad estén realmente atentos a estos riesgos para que trabajen para crear contenido exclusivo y libre de prejuicios. Eso es lo que hace la mayoría de la gente. Por otro lado, perdón. Por otro lado, la inteligencia artificial también puede ser una herramienta bastante útil. Bastante útil en sentido de que sí te puede agilizar muchos procesos y, y corregir errores de diseño, corregir errores de copy. Por fin los que tienen TDA o los que tienen dislexia podrán escribir un texto tranquilamente sin que lleguen otros a justiciarlos, digámosle, porque no puso una ñ, porque no puso una h, me ha ocurrido lastimosamente. Y no sé, hay muchas funciones muy buenas que se tiene, sobre todo para creativos, para escribir un guión, tú puedes escribir un guión en ChatGPT y después lo corriges de tu manera, como más te venga la gana. Y te acelera el proceso, sí, realmente acelera el proceso con los guiones, con los escritos, con los scripts, con los copies, con toda como esta basura que uno tiene que hacer de proceso. Te lo acelera bastante rápido. Y lo mismo, pues puede ser una herramienta, digamos, para los creadores de webs para corregir errores de su programación en una web, en una aplicación. Pues pueden hacer como más segura la aplicación y todas estas sugerencias que puede hacer una inteligencia artificial en, en estos medios realmente. Y la experiencia del usuario pues tendría que ser un poco mejor, pero digamos en el diseño UX y experiencia de usuario me parecería que, que no puedes cambiar algunos procesos como son las investigaciones que se hacen antes de hacer un diseño, los prototipados, cómo funcionan, el manejo que le da un usuario a un diseño. Esas son cosas que me parecen que no deben cambiar. Pues no, una inteligencia artificial no puede hacerte eso porque no tiene como el perfil de a quién va dirigida pues esta web o esta aplicación o lo que hagas en diseño UX. Y realmente he visto que mucha gente dice que pues las inteligencias artificiales pueden em, ¿cómo se, cómo se llama? Acelerar el proceso y los procesos de investigación y de cosas de estas, pero
no sé, realmente me parece que debería dedicarse solo como a un sistema nomás y no dedicárselos a todos porque hay cosas que los humanos necesitan hacer y no debería cambiarse como la experiencia del usuario por una inteligencia artificial. Y es por eso, porque es una experiencia única. Cada persona es diferente, me parece a mí, realmente. Obviamente igual pasa con las imágenes, creo que hace falta mucho, como mucha reglamentación para esto. Y, y nada, obviamente todo lo quieren hacer perfecto con las inteligencias artificiales. Hostias, y que me trago. Y yo creo que en resumen, la adopción de la inteligencia artificial en la industria pues tendrá sus desafíos, sus oportunidades, sus fallos también. Se pueden mejorar algunas cosas más eficientes y no creo que la calidad del trabajo sea la misma, ¿sí? Ya que la experiencia para cada persona es muy diferente. Y también pues los trabajos de los creativos es necesaria, es bastante necesaria en el medio. Entonces, me parece que sería un poco más falta de ética, más un uso ético y responsable de la gente, porque hay muchos miserables en este mundo que la están tomando de lía y jodencia de hacer y deshacer con esas inteligencias artificiales y la están embarrando bastante. Yo creo que sí, si no hay una capacidad ética y responsabilidad de cada persona o de la misma aplicación en cómo se maneja, me parece algo horrible lo que va a ir de aquí en adelante con los jóvenes que van a usarlo. Porque por ahí escuché algunos profesores que se están quejando porque sí, les mandan a hacer trabajos largos y lo hacen de un día para otro y lo hacen demasiado perfecto. Y pues obviamente un humano no hace las cosas muy perfectas nunca, jamás en la vida. Y pues los desarrollos que se están haciendo de conciencia y ética para la gente van a cambiar demasiado. De aquí en adelante pues es cosa de cada uno de ustedes pensar, lo que siempre he dicho, pensar y analizar las situaciones y siempre irse por el camino que mejor les convenga, obviamente llevando una ética y una responsabilidad ante estas situaciones. Así que aquí terminamos por hoy. Me pasé de tiempo, 13 minutos, hosti. Esperemos poderlo subir todo completo. En estos días estaremos hablando más sobre inteligencia artificial y sobre eh, mi experiencia con relación a estas aplicaciones. Obviamente todas van a sacar un negocio adelante, se les admira mucho, pero en el mundo hace falta más ética. Y sí, repito, ética, joder, ética, falta más ética en la gente. Así que, gracias, hasta luego muchachos, nos veremos donde nos veamos.